Pensemos en esto por un momento. Un mole complejísimo o un simple taco de la calle. Cada uno de esos platillos cuenta una historia. Y no una historia cualquiera, ¿eh? Son como capítulos de un libro enorme. Hoy, precisamente, vamos a meternos de lleno en esa narrativa. La increíble historia de cómo México literalmente se cocinó a sí mismo, de cómo encontró su identidad a través de la comida. Entonces, la pregunta es esa. ¿Cómo se cocina un país? Suena un poco raro, ¿no? Pero si lo pensamos bien, crear una cocina nacional es, en el fondo, crear una identidad. Y en el siglo XIX, México estaba justo en eso, forjándose como una nación. Y gran parte de esa batalla, por definirse, se libró en las cocinas y en las mesas. A ver, como en toda buena receta, lo primero son los ingredientes. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. La comida mexicana del siglo XIX no apareció de la noche a la mañana, para nada. Fue el resultado de, agárrense, 300 años de una fusión de culturas absolutamente increíble. Miren, la base de todo es esta. Por un lado tenemos lo de aquí, lo de siempre, las raíces mesoamericanas. Maíz, frijol, chile, tomate, los pilares de toda la vida. Y del otro lado, todo lo que llegó con los españoles y el comercio global. El trigo, la carne de res y de cerdo, el arroz, el azúcar. La cocina mexicana es, pues, la fusión, el sincretismo de estos dos mundos. De aquí parte todo. Pero, ojo, esto va mucho más allá de la comida. Es que estos ingredientes se cargaron de significado. El maíz, por ejemplo, era el cordón umbilical con el pasado prehispánico. Era casi un acto de resistencia cultural. El chile se volvió el sabor que decía, esto es mexicano, lo que nos distinguía del gusto europeo. Y el trigo, el trigo. El pan blanco de trigo era otra cosa, era un símbolo de estatus. Era decir, yo aspiro a ser como los europeos. Y claro, esta diferencia de ingredientes, pues creó una división social enorme, muy marcada. En ese México que apenas nacía, había literalmente dos mundos en la mesa. Dos Méxicos. La comida se convirtió en una especie de uniforme. Te decía al instante a qué clase social pertenecías. En una esquina teníamos la mesa de la élite. Y aquí el juego era ser lo más europeo posible, sobre todo lo más francés. Estamos hablando de banquetes que, bueno, imagínense, pavo trufado, pastel de codorniz y para beber, claro, vino de Burdeos, champaña. O sea, era una forma de gritarle al mundo, somos gente de mundo, somos sofisticados. Y en la otra esquina, bueno, en la calle, en las casas de la gente común, se estaba cocinando algo completamente diferente. Aquí es donde explota la creatividad popular, donde nacen y se perfeccionan los famosos antojitos. Los pambazos, los tlacoyos, las garnachas, pura sabrosura. Y en casa, pues los clásicos, enchiladas, chilaquiles o esos guisados potentes, como la olla podrida que te revivían. Pero a ver, la innovación no se quedó solo en las casas o en las calles. Hubo dos lugares, dos laboratorios de sabor súper inesperados y bien importantes en esa época. Por un lado, la paz de los conventos, y por el otro, el caos total de los campos de batalla. Sí, así como se oye, los conventos. Eran como los centros de investigación y desarrollo gastronómico de la época. Imagínense, las monjas tenían tiempo, tenían recursos y una paciencia infinita para perfeccionar recetas hasta convertirlas en obras de arte. El ejemplo que a todos se nos viene a la mente es, claro, el mole poblano. Esa salsa mágica, complejísima, que hoy es el platillo de fiesta por excelencia en México. Y si quieren un ejemplo de la creatividad de esas cocinas, ahí les va uno buenísimo. Los chiles en nogada. Hoy pensamos en ellos como el platillo patrio por excelencia. Un plato fuerte, ¿verdad? Bueno, pues agárrense, porque su origen es un postre. Sí, en serio. Eran frutas cubiertas con la nogada. Un postre. Esa transformación de postre a plato principal nos dice todo sobre cómo se vivía experimentando en esas cocinas. Bueno, ahora vámonos del silencio del convento al ruido de la guerra. Porque dicen que la necesidad es la madre de todas las invenciones, y en el campo de batalla, vaya que había necesidad. Los soldados necesitaban comida que les diera energía, que no pesara y que aguantara meses. Y ahí, la solución fue el pinole, maíz tostado y molido, simple, ligero y una bomba de energía. Un alimento clave que, por cierto, preparaban las soldaderas. Pero la cosa no paraba ahí, ¿eh? En el norte, los soldados se pusieron aún más creativos. Agarraron sus herramientas de campo, literal, los discos de arado, y los convirtieron en sartenes gigantes improvisados. ¿Y qué cocinaban ahí? Pues la famosísima discada, un guisado increíble de varias carnes y verduras, todo junto al fuego. Pura recursividad, puro ingenio nacido en medio del conflicto.
Ok, pero hay que recordar algo fundamental. México no es un solo país, son muchos Méxicos. Es un lugar inmenso, súper diverso, y claro, la geografía, el clima, la cultura de cada lugar, todo eso creó cocinas regionales muy diferentes entre sí. Así que, ¿qué les parece si hacemos un viaje rápido por ese mapa de sabores? Empecemos arriba, en el norte. Una tierra de clima más bien seco, de ganadería, eso definió todo. Allá los reyes son la carne y el trigo. De ahí sale la machaca, esa carne seca que aguanta lo que sea. Las tortillas de harina, que a veces son gigantescas, las famosas sobaqueras. Y bueno, claro, el cabrito, un clásico. Ahora, si nos vamos hasta el otro extremo, al sureste, el mundo es otro, completamente distinto. En Yucatán, por ejemplo, se siente la herencia maya mezclada con influencias europeas. El resultado, maravillas como la cochinita pibil. Y si nos movemos a Veracruz, que era el puerto más importante, pues ahí se siente el sabor del Caribe, del Mediterráneo. Piensen en un pescado a la veracruzana. Y luego llegamos al centro, al Bajío, que es como el corazón colonial de México. Y es justo aquí donde se cocinaron, literal, muchas de las recetas más elaboradas y famosas. Pensemos en las enchiladas mineras de Guanajuato, o las semitas de Puebla, o la cajeta de Celaya, que bueno, qué cosa. Esta región es un verdadero tesoro. Bien, ahora toca hablar de la última gran influencia de ese siglo. Es una bien curiosa, un imperio que duró un suspiro, pero que nos dejó un sabor que perdura hasta hoy. Sí, estoy hablando del Segundo Imperio Mexicano, el que apoyaron los franceses. De verdad, hay que insistir en esto. Fue un periodo cortísimo. O sea, Maximiliano de Habsburgo llegó en 1864 con toda su corte europea y para 1867, ¡pum!, se acabó el imperio. 3 añitos. Pero en ese tiempo tan corto, algo se coló en nuestras cocinas y se quedó para siempre. Las técnicas francesas, especialmente en todo lo que tiene que ver con panes y postres. Y aquí viene lo interesante. No es que solo trajeran sus recetas, sino que sus técnicas transformaron lo que ya teníamos. El mejor ejemplo, las enchiladas. Los franceses trajeron la técnica del gratén, de gratinar. ¿Y qué se hizo? Se le puso encima las enchiladas, con queso derretido. Y así nacieron versiones increíblemente populares. O pensemos en el pan. La técnica del baguette francés fue la mamá del virote tapatío y del bolillo chilango. Así que, al final del día, todo se conecta. Cada bocado que se le da hoy a la comida mexicana es como un pequeño viaje en el tiempo. Es el resultado de esa mezcla de mundos, de esa lucha de clases, de la creatividad que nació en los conventos y en la guerra, y de todas las influencias que fueron llegando. Entonces, la próxima vez que alguien se siente a disfrutar unos tacos, una cochinita pibil o un mole, vale la pena detenerse un segundo y pensar, ¿qué historia se está probando en este momento? ¿Es la resistencia del maíz? ¿La paciencia de un convento? ¿La urgencia de un soldado en campaña? ¿O el toque refinado de un imperio que ya no existe? La respuesta, como ya vimos, está justo ahí, en el plato.